Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá presentes. Espero que la charla les resulte interesante. Mi nombre es Lisandro Farnigrini, trabajo con tecnologías de Oracle desde el año 2003 en forma diaria y anteriormente en forma ocasional. Comencé con Oracle como DBA en una empresa local en Rosario, en Argentina, y después pasé a una multinacional donde desarrollamos software haciendo más tareas de diseño y arquitectura de base de datos, y ahora en mi nuevo trabajo también tengo ese mismo rol. Soy parte de Arrow, que es Argentina Oracle User Group. Es un grupo de usuarios donde nos reunimos personas que nos interesa conocer y difundir los productos de Oracle. Participo en el grupo desde el año 2012 y bueno, esta va a ser mi sexta o séptima presentación en un Grand Breaker Tour. Anteriormente eran los OTL Tour en Buenos Aires y una vez en Montevideo. Y el tópico de la charla, como ya sabrán, es qué hay de nuevo en JSON en Oracle 20C. Acá tienen un poquito de la información mía. También nos habían pedido que hagamos una pequeña introducción de quiénes somos más allá de lo profesional. Así que les voy a contar que soy de Rosario, nací en Rosario, vivo en Rosario desde siempre. He pensado alguna que otra vez irme a otro lado, ya sea a Buenos Aires, a otros países, pero bueno, todavía sigo anclado a mi ciudad natal. Estoy casado, tengo 2 chicos, somos todos fanáticos de Rosario Central, así que uno de los ejercicios que vamos a hacer, o de la demo que les voy a mostrar, aproveché para hacer algunas cositas con algunos jugadores de fútbol, muy conocidos por todos, como para generar algo de datos. Y por último, antes de comenzar, también les voy a contar un poco que soy miembro del programa Oracle ACE. Es un programa que Oracle lo que hace es reconocer a profesionales que difunden las tecnologías y el conocimiento de los productos de Oracle. Es un programa en el que hace menos de 2 años que soy miembro, y bueno, la idea del mismo es premiar a aquellas personas o reconocer a aquellas personas que se toman el esfuerzo de difundir el conocimiento, más allá de que no hace falta que sea un conocimiento súper técnico o que sean cosas súper avanzadas. En el caso mío, si después ustedes siguen y entran en mi blog, van a ver que trato de lo que hacer es expandir el conocimiento para que más personas conozcan Oracle, no necesariamente lo más complejo, lo más difícil, sino al revés, lo más sencillo, desde cómo hacer una pequeña instalación, cómo conectarse a una base de datos o cómo usar algún feature nuevo. Este programa es un programa que es muy interesante porque te permite relacionarte con distintos profesionales de todo el mundo y bueno, participar en los eventos. Y bueno, los invito a los que les interese, a los que les guste la tecnología y quieran compartir, que averigüen un poquito más, nos pueden contactar a nosotros, pueden buscar, ahí está el link sobre el programa, y los invito a que traten de unirse al mismo. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con la agenda de la charla. Lo primero que voy a hacer es una breve introducción a JSON. Supongo que la mayoría de los que están acá entraron porque les interesan, porque lo usan, pero bueno, siempre está la posibilidad de que no tengan bien en claro qué es lo que significa. Luego vamos a ver qué hay de nuevo en JSON en la versión 20C de Oracle. Acá Oracle me hizo un poquito una trampa, porque ya en febrero estaba disponible para probar en la versión disponible en Oracle Cloud Infrastructure, la versión 20C. Entonces, cuando elegí el motivo de la charla, pensé que ya iba a tener la versión 20C disponible como para probar y jugar para agosto, que era la fecha del tour. La verdad es que con todo esto de la pandemia y lo demás, el lanzamiento de Oracle 20C se hizo más largo, no está todavía disponible on-premise, está solamente la versión de prueba en la nube. Así que todo lo que vamos a ver después en los slides, vamos a hacer algo de práctica, una pequeña demo, lo vamos a hacer en la nube. También hay que considerar que no está disponible en todas las nubes, está en la región de Estados Unidos y algunas de Europa, con lo cual van a notar que a veces los tiempos de respuesta son un poquito más lentos, porque en realidad yo me estoy conectando desde Argentina a una base de datos que está en Ashburn, en Estados Unidos. Así que bueno, después de renegar un poco para poder preparar la demo todo online, vamos a poder jugar un poquito con la nueva versión de Oracle 20C, que como les decía todavía no está disponible para bajarla e instalarla en sus casas. Vamos a ver qué hay de nuevo en Oracle 20C. Les voy a contar un poco sobre Oracle Autonomous JSON Database. Oracle siempre que yo preparo algo para un evento, unos días antes me mete algo que me genera un poco de ruido
en la presentación. Así que tuve que agregar un slide en la que les voy a contar qué es esto. Es una nueva oferta de base de datos autónoma en la nube, que hizo Oracle hace apenas 10 días, el jueves 13, en el evento del Oracle Developer Day de base de datos. Y vamos a contarles un poquito de qué se trata, que no es más que una base de datos Oracle con ciertas características especiales que la hacen más baratas para competir con productos similares en la nube para trabajar con JSON. Y si nos queda algo de tiempo, incluí al final algunos slides muy abreviados de las presentaciones mías del Oracle Grand Breaker Tour del año pasado y del anterior, donde contamos algunas cosas de JSON en 19C y 18C. La idea era que como la agenda siempre uno la planifica y los tiempos no los maneja perfectamente, poder tener algo de material si nos quedamos con tiempo extra. Si no, lo tienen ahí disponible como para después investigarlo por su cuenta. Bueno, lo primero, ¿qué es JSON? JSON, como dice el texto, es una sintaxis para serializar objetos, matrices, números, cadenas booleanos y valores nulos. Está basada en JavaScript, pero no es JavaScript. O sea, está basada en JavaScript, pero no necesariamente un objeto JavaScript es un JSON y no necesariamente un objeto JSON es JavaScript. Su formato está compuesto por pares de nombres y valores. Puede haber de a uno, puede estar muchos separados por comas, y una matriz es un conjunto, una lista de objetos separados por comas. La mayoría de ustedes, calculo, ya habrán trabajado alguna vez con un JSON o habrán visto un JSON. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo de un objeto JSON que es un array, una matriz que tiene 3 elementos, y cada uno de estos elementos, o 3 objetos, y cada uno de estos objetos tiene 2 elementos, un ID de empleado y un apellido. Esta es la forma que tiene un objeto JSON. Y ahora lo que vamos a ver es por qué está tan de moda, o por qué se habla tanto de JSON, o por qué se usa tanto JSON. La ventaja que tiene JSON es que requieren menos caracteres que los archivos o los objetos de XML, que se usaban y se utilizan todavía mucho para intercambio de datos entre distintos sistemas. Al reducir el número de caracteres que enviamos entre distintos sistemas, entre 2 interfaces, entre distintas computadoras, lo que estamos haciendo es reduciendo los tiempos de respuesta y reduciendo el volumen de datos que se transfieren. Y eso hace que JSON se haya puesto de moda, o haya sido elegido recientemente, o en los últimos años, como el formato preferido para hacer todo lo que sea intercambio de datos y para todo lo que sea codificar servicios web. Si bien no es tan potente como XML, no tiene todas las opciones que ofrece XML, para datos simples es más legible y más pequeño. Por lo tanto, actualmente es el estándar para intercambio de datos, y lo van a ver que así como hace 15 años o 20 años todos los motores de base de datos empezaron a meter características de XML, desde hace 5 o 6 años todos los motores de base de datos, Oracle, SQL Server u otros, también incorporan alguna forma de interactuar y manejar y almacenar objetos JSON. En Oracle fue a partir de Oracle 12C, y bueno, con importantes mejoras en Oracle 18 y 19C, y con un nuevo tipo de datos, que es lo que vamos a ver ahora, como primer punto de la presentación, en Oracle 20C. En esta versión, en Oracle 20C, Oracle ya tiene un tipo de datos propio, con un formato propio, que se almacena en forma binaria. Ese tipo de datos se llama OSOM y está optimizado para consultas y actualizaciones más eficientes. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver la comparación del tipo de datos OSOM, que es la implementación mediante la cual Oracle guarda un JSON, y la comparación con distintas formas binarias de almacenar los JSON que tienen MongoDB o Hadoop. La principal ventaja es la posibilidad de identificar campos faltantes que no lo poseen ni MongoDB ni Hadoop, la compresión que no existe en MongoDB, una actualización eficiente, bastante eficiente al momento de actualizar los datos, y que no necesita definir un esquema previo. O sea, nosotros podemos tener un objeto JSON y modificarlo, agregarle elementos, agregarle atributos, sin necesidad de cambiar o definir un esquema. Esto da mucha versatilidad al momento de trabajar. El tipo de datos JSON es un nuevo tipo de dato y podemos, como tal, utilizarlo en casi todos los lugares donde se permite un tipo de datos de SQL. Ya sea una columna, de una tabla o de una vista, en funciones o en código, podemos trabajar con parámetros o variables de tipo JSON,
Podemos utilizar la sintaxis de notación de puntos, tabla, columna, elemento para referirnos a los elementos JSON adentro de una query. Podemos crear un índice si necesitamos sobre el JSON. Entonces, todas estas son algunas de las características que tienen. Y bueno, a partir de la versión 20 de Oracle, el cliente OSI y el cliente JDBC trabajan en forma directa con este nuevo tipo de datos. Lo que vamos a ver ahora, cuando hagamos un poco la demo, es que vamos a tener, por ejemplo, con el SQL Developer, nos va a dar error cuando queramos leer un JSON. Eso es porque la versión de SQL Developer y el cliente interno que tiene todavía no es una versión 20C, todavía no está liberada. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un truquito para poder ver el JSON y no que lo muestre en forma directa. Pero eso, a partir de que tengamos el cliente en la versión correcta, cuando esté liberado, vamos a poder hacerlo en forma directa, como decía. ¿Cómo es este tipo de datos JSON? Lo que hizo Oracle es internamente separarlo en tres partes. La primera parte de cualquier documento JSON, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, tenemos un documento donde tenemos un elemento que es una lista de empleados, y cada uno tiene el nombre y el salario, el primero, y el nombre y la posición, el segundo. Ahora que lo que definió para este nuevo formato JSON es separarlo, este documento, en tres grandes secciones. El primero es la cabecera, donde por cada nombre, por cada etiqueta, digamos, que tienen nuestros datos, va a generar una entrada y le va a poner un ID único. Entonces tenemos empleados, que es el número 1. Tenemos un atributo nombre, que es el número 2, que se repite en más de un lugar. Tenemos un atributo salario, que está en un lugar, y un atributo posición, que está en otro. Con esta lista en la cabecera, lo que nos va a permitir es rápidamente cumplir con esta regla que veíamos acá, es identificación de campos faltantes. Si yo quiero consultar y le quiero decir, tráeme los documentos donde la edad de la persona sea mayor a 30, automáticamente al ver la cabecera ya sabe que no existe el elemento de edad. Por lo tanto, este documento JSON, que en este caso es una sola línea, pero podrían ser muchísimo más grandes, al no tener ese elemento, es imposible que haya una edad igual a 50, mayor que 20 o lo que sea, y ya saltea y permite no tener que recorrerlo. Los otros motores de base de datos o los otros formatos, al no tener esta información de cabecera, tienen que leer todo el JSON hasta encontrar cada uno de los elementos de edad y compararlos. La segunda parte de este formato de JSON nativo es la estructura, donde tenemos un árbol, donde tenemos el elemento 1, que es el empleado. Después tenemos el primer nodo, que está compuesto por un nombre y un salario, los elementos 2 y 3, y el segundo está compuesto por un nombre y una posición. Esta árbol o estructura es la que le permite rápidamente encontrar cada uno de los datos sin necesidad de recorrer todo el documento. Si yo le pido el nombre del segundo elemento, va a ingresar por acá, busca el segundo elemento y encuentra el nombre, que es el objeto número 2, el elemento número 2. Y lo que tiene a continuación, el elemento número 2, es una posición. Perdón, me adelanté. Acá vemos que el 2 dice 18, es la posición 18. Y eso nos lleva a la tercera parte del formato, que son los datos. Ahora que el guarda internamente, este no es el formato, este es un ejemplo textual, guarda el tipo de dato, el tamaño y el dato. Si nosotros asumimos esta posición 18 y contamos, vamos a encontrar que la posición 18 comienza acá. Y dice que es un string de 7. Entonces automáticamente lee los próximos 7 caracteres y nos devuelve Roberto. Cuando nosotros le pidamos el nombre del segundo componente, solo navega en esta estructura, busca la posición y saltea hasta la posición 18 y nos devuelve el dato. Eso hace que las búsquedas sean mucho más eficientes. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a cambiar con este documento? Por ejemplo, vamos a aumentarle el salario. Se lo pasamos a la primera persona de 60.000 a 250.000. La verdad, un aumento de sueldo más que interesante que ojalá se nos dé a todos. Y por otro lado vamos a sacar la posición del segundo elemento y vamos a incluir la edad. Lo que hace Oracle es, al cambiar este dato y aumentar el tamaño, se habrían corrido todos los valores y habría que haber reindexado o rearmado la estructura con todos los punteros. En estos casos, cuando tenemos estos cambios, Oracle no hace eso. Lo que hace es, anula el dato anterior y ahora indica que el salario, que era el elemento 3, está en la posición 37, está acá, al final.
y es un número de 6 en vez de 5, y tenemos el dato. Después eliminó posición, incluyó edad en la cabecera, este nodo lo cambió por el tipo 5 y lo puso en la posición 47. En la posición 47 tenemos el número de 2, que es 38. De esta forma, al hacer un cambio, tan sencillo como cambiar un carácter, no tiene que regenerar toda la estructura ni reindexar todas las entradas. Lo que hace es anula la entrada anterior e ingresa una nueva entrada. Esto lo que hace es que los elementos o los documentos de a poco vayan creciendo. Cuando llega un momento, que la verdad que no se conoce cuál es el algoritmo, pero cuando llega un momento donde tiene cierto número de cambios y hay cierto espacio inutilizado, Oracle ahí sí se va a tomar el trabajo de reorganizar el documento y volverlo a guardar, digamos, sin todos estos datos nulos en el medio. Pero este formato lo que permite es búsquedas mucho más rápidas, compresión, porque no se guarda la etiqueta nombre un montón de veces, sino que se guarda solamente en la cabecera y después se guarda una referencia, y permite que las actualizaciones sean mucho más rápidas. Al momento de actualizar un dato, lo único que hace es cambia el puntero y agrega al final el nuevo valor, sin reacomodar todo lo existente. Esto trae como principal cosa a tener en cuenta que no podemos comparar dos objetos JSON en forma binaria, ya que si el orden en que hicimos las modificaciones fue distinto, el binario es distinto. Para eso tenemos que usar la función JSON_equal, que ya existe desde Oracle 18c, que nos permite decir si los JSON son iguales, o sea, sus contenidos, sus etiquetas y sus valores son iguales, más allá de cómo estén ordenados. Volviendo a este ejemplo, si este es el formato que hubiera quedado si yo hice primero el cambio de salario y luego el cambio de edad. Si yo hubiera hecho el cambio de edad primero y el de salario después, la edad me queda primero y el salario después. Con lo cual, en forma binaria son distintos, pero a nivel contenido del JSON, a nivel qué es la información que está guardada, sigue siendo la misma. Por eso hay que tener eso en cuenta. Otra cosa a considerar respecto al nuevo tipo de datos es que, si bien el estándar JSON solo soporta estos tres valores, numéricos, cadenas y booleanos, y aparte el nulo o vacío, el formato de uso incluye fecha, timestamp, intervalo, doble, flotante, row, o sea que podemos guardar adentro de un JSON con formato de uso en cualquier tipo de datos de los soportados por Oracle. Y existe una nueva vista en el escenario de datos que ya existía desde antes, DBA JSON Columns, que ya nos trae información sobre las columnas que son JSON, que ahora nos va a mostrar más información todavía. Vamos a pasar al constructor JSON. El constructor JSON es una función, un constructor, que nos permite transformar un texto a un documento JSON. Igualmente no es necesario usarlo. Oracle en forma implícita va a convertir, en este caso, este texto, estamos ingresando un literal de tipo texto, lo va a convertir, cuando lo insertemos dentro de una tabla, en un elemento JSON. Si la tabla es de tipo JSON, si la columna es de tipo JSON. Y si queremos hacerlo explícito, le podemos hacer la conversión, decirle que ese elemento lo convierta a JSON utilizando el constructor. Lo mismo pasa con lo contrario. Si nosotros a una columna CELOP le asignamos un valor JSON, automáticamente lo deconstruye, lo desarma del binario JSON y lo transforma a CELOP. Pero podemos, usando JSON Serialize, que es una función que también existe en versiones anteriores, podemos hacer que lo haga en forma explícita. En el caso de las consultas que vamos a estar probando a continuación, vamos a usar JSON Serialize por los que les comentaba. Como el cliente no es un cliente 20C, todavía con el driver es un driver de 19C, no nos va a poder hacer la conversión implícita entre el tipo de datos JSON y el varchar o el CELOP porque no conoce la existencia del tipo de datos JSON. Vamos a ver en el ejemplo. Y ahora sí vamos a pasar a la primera parte de la demo. Rita, ¿se ve bien la pantalla? ¿Están todos pudiendo ver Se ve perfecto la pantalla de SQL Developer. Exacto, quería estar seguro de cambiar. Bien, este es un ejemplo súper sencillo. Limpiamos la pantalla, vamos a crear una tabla que se llama Mi Tabla JSON. Tiene un texto, tiene una columna con un tipo de datos JSON nuevo. Discúlpame, Lisandro, ¿hay alguna posibilidad de aumentar el tamaño de la letra? Sí, sí. Porque me dicen que se ve muy pequeño. Me tengo que acordar. Así es más cómodo. Sí, sí. Gracias.
Vamos a tratar de... Ahí calculo que está mejor, pero también que me entre en pantalla. Y vamos a ejecutar esta query en forma muy sencilla. Nos conectamos y lo corremos. Me tarda un poquito porque estamos yendo hasta Estados Unidos. Uy, perdón. Me quedó de una prueba anterior. Por las dudas vamos a hacer todo de nuevo. Bueno, vamos a ver. Creamos la tabla. Si hacemos un desk de la tabla nueva, vemos que hay una nueva tipo de datos, que es JSON. Y si consultamos la vista User JSON Columns, nos vamos a encontrar con dos columnas. De las tres columnas, una es de tipo JSON y dos son de tipo CLOB. La que es de tipo JSON aparece en esta vista y con el formato nuevo, con el formato Awesome, que es el formato nativo de Oracle. La columna CLOB JSON, que si bien es un CLOB, pero al tener una check que le dice que es un JSON, aparece en la vista, pero me aparece con un formato texto. O sea, me dice, el dato es un JSON, yo voy a controlar que es un JSON, voy a asegurarme que es un JSON, pero está guardado en formato de texto. Entonces, ya en las versiones anteriores ya existía esta vista y me aparecían solo aquellas columnas del tipo char o binario que yo le ponga la opción de que sea un JSON. Ahora también me incluye las que son en JSON en forma nativa de Oracle. Vamos a pasar a la segunda parte de la demo. Vamos a insertar algunos datos en nuestras columnas. Y no se asusten por el error. Insertamos las dos filas. Cuando yo hice el select asterisco, me da este error. Tipo de dato no soportado. Esto es porque mi cliente no es un cliente 20C. Eso se van a encontrar. Entonces lo que tuve que hacer es decirle que me devuelva el texto y que me haga un JSON serialize de la columna JSON. Como es una columna binaria, la tengo que transformar con JSON serialize a texto. Y ahí vemos que cuando la transformo a texto, me lo muestra y lo puedo ver. Esto es un truquito que vamos a tener que usar hasta que tengamos todos los clientes actualizados a la versión de Oracle 20. Lo que vamos a ver a continuación es cómo crear una función. Por ejemplo, una función JSON que ingresa un texto y me devuelve un JSON. Lo que hace es me lo usa el constructor JSON para concatenar un texto cualquiera con el parámetro y me devuelve el valor. A continuación vamos a insertar en la misma tabla que estábamos trabajando la función JSON con P1, P2 y P3 y vamos a ver qué es lo que hizo. Perdón, me salté este paso. Vamos a ver a continuación el tamaño. Yo les dije que era comprimido, que esto nos hace que sea más eficiente y que ocupe menos espacio el formato JSON que el formato CLOB normal o varchar. Entonces, vamos a seleccionar el largo de las columnas JSON de los datos que ya vimos. Acá pasó algo. Suele pasar. Vamos a hacerlo de a uno. Fíjense, la primera columna es mi columna JSON y tiene un largo de 26. Y las otras dos que son CLOB tienen 5 y 7. Acá hay algo raro. Yo les dije que era comprimido y me está ocupando un montón de veces más. Bueno, el problema está en que para los datos realmente pequeños, sencillos como los que cargamos nosotros recién, esto es un overhead. El formato JSON binario, al tener la cabecera, la estructura y los datos, se convierte en un overhead. Pero lo que vamos a hacer, vamos a chequear el tipo de datos. Si vemos el tipo de datos de la columna JSON, bueno, acá metí la pata con algo. Esto igualmente no era importante. Voy a avanzar porque si no, no vamos a poder avanzar. Lo que vamos a hacer es insertar en la tabla JSON todo el contenido de un select que vamos a devolver todo lo que existe en la tabla All Tables. Entonces vamos a crear un JSON realmente grande. Y ahora sí vamos a chequear el largo de esto. Si nos fijamos, la columna que insertamos recién, en el formato un JSON nativo binario, ocupa 61K, mientras que en el formato de texto ocupa 213K. Acá sí estamos hablando de
3,5 veces menos volumen de datos. Para JSON súper pequeños, probablemente no se justifique utilizar el tipo de datos JSON, pero la idea es, como tenemos que guardar realmente documentos donde tenemos un árbol grande, muchos elementos, el formato JSON binario sí tiene toda la ventaja que les comentaba y realmente vemos que hay una compresión en los datos. Vamos a cerrar. Esto no voy a grabar, que no sé qué es lo que dice, me tira pata. Y bueno, y por último vamos a ver cómo usar el tipo de datos JSON más allá en una tabla, por ejemplo, en este caso en una función. Creamos una función, como les decía, que devolvemos un JSON, vamos a insertar en la misma tabla con la que estábamos trabajando 3 valores distintos llamando a la función y los vamos a consultar. Acá podemos ver lo que nos devolvió. Cuando seleccionamos el texto, la columna JSON y las otras dos, vemos los distintos elementos en formato de JSON. Así que esta es la primera parte de la charla, que es el nuevo tipo de datos. Vamos a continuar con la función JSON Transform. Esta función es crucial para permitir una actualización rápida y eficiente de los datos. Lo que nos permite hacer JSON Transform es, utilizando este nuevo formato de datos binarios, navegar y reemplazar, corregir o modificar solo las partes que necesitamos modificar. En versiones anteriores, cuando nosotros teníamos que cambiar un documento JSON que estaba guardado como un texto, teníamos que agarrar todo el texto, reemplazar las partes que necesitaba y volver a guardar todo el documento. JSON Transform no hace esto. Lo que hace es aplica los cambios puntuales en los nodos y en los elementos que nosotros queremos cambiar, sin tener que analizarlo y reconstruirlo en su totalidad. Esto evita tener que hacer un round trip de leer el documento, pasárselo al lado del cliente, hacer toda la lógica al lado del cliente y volver a guardar el documento modificado. Y otra ventaja importante es que permite aplicar los cambios de una vez en secuencia. O sea, yo puedo definir muchos cambios a un documento, todos en la misma sentencia. Por ejemplo, agregar un nodo, cambiar otro nodo, cambiar un elemento. Y lo que me permite es, aplica todos estos cambios o ninguno de ellos. Ya tiene atomicidad, que otros motores de bases de datos no garantizan cuando modificamos un JSON atomicidad. Las operaciones que están permitidas dentro de JSON Transform son remove, que es para eliminar todo lo que coincida con las expresiones de búsqueda que ingresemos. Keep, que elimina todo lo que no coincida. O sea, yo digo, bueno, sacame todo lo que sea del documento menos estas partes. Rename le permite dar un nombre nuevo a un elemento ya existente. Set me permite actualizar o insertar un documento, o sea que si existe lo actualiza y si no lo inserta. Replace me permite actualizar, o sea reemplazar un valor por otro, insertar uno nuevo, y append agrega un elemento en un array. Sirve para agregar elementos a los arrays. Existen 3 tipos de manejo de error para estas opciones. Dependiendo de cada uno de las que usemos, vamos a tener la posibilidad de que existan distintos errores. Por ejemplo, onExisting sirve para cuando hago un insert. Si ya existe, me da error por defecto. Entonces yo le puedo decir, bueno, si ya existe, que me dé error, que no haga nada, que lo reemplace o que lo remueva. OnMissing es cuando no existe. Entonces, si yo le digo actualizarlo, entonces con el OnMissing me dice, bueno, si no existe, que me dé error, porque no lo puedo actualizar algo que no existe, o que lo cree. Y lo mismo pasa con el onNull, cuando existe pero es nulo el valor. Acá tenemos algunos ejemplos, que lo vamos a ver a continuación en una demo, de cómo utilizar el JSON Transform. Por ejemplo, en este caso estamos cambiando la definición, el valor de definición en 9, para todo el documento. Lo podemos utilizar en un update, o lo podemos utilizar en un select directamente. Y vamos a verlo un poco más en la práctica, porque es más divertido y eficiente. Acá vamos a crear una tabla JSON con un ID y una columna JSON que tiene todo este contenido. Tiene a Cristiano Ronaldo con las copas y títulos que ganó, nos tiene a Messi con las copas y los títulos que ganó, y me tiene a mí. Básicamente es eso. Entonces vamos a ejecutar esta query que crea la tabla, y nos inserta estos 3 jugadores, o 2 jugadores y
y un intento. A continuación, lo que hice fue hacer un select de la misma, donde vemos que insertó a Cristiano Ronaldo, insertó a Lionel Messi y me insertó a mí. Acá ya tenemos algo de información como para comenzar a jugar. Lo que vamos a hacer es correr estas consultas. La primera nos devuelve el apellido, los goles y la cantidad de partidos de todos los jugadores. Después la segunda devuelve el apellido y la edad de todos los que tienen menos de 40 años. Después el apellido y los títulos del primer título que ganó uno. No, perdón, si el primer título que ganó era una Copa de Portugal. En este caso estamos viendo los que la cantidad de títulos sea mayor a 4, o estamos viendo aquellos que sean Oracle Ace. No creo que ni Cristiano Ronaldo ni Messi sean Oracle Ace por ahora, pero a lo mejor en un futuro. Entonces, vamos a correr esta query y vamos a ver lo que me devuelve cada uno. Son algunas consultas cualquiera, no hay nada especial. Acá vemos que ni Ronaldo, ni Messi, ni yo ni tienen ni goles ni partidos. Esto es raro, no me devuelve los datos. Ahora veremos por qué, debe haber algo que está mal. Acá vemos la cantidad, la edad de los que tienen menos de 40 años, son Ronaldo y Messi. ¿Quién ganó Copa de Portugal? Ronaldo. ¿Quiénes tienen en su segundo torneo ganado, cuál es y qué cantidad para cada uno de esos? ¿Y quiénes son Oracle Ace? Este es un ejemplo cualquiera. Ahora vamos a empezar a actualizar los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Como no me traía los goles, yo me fijo y estaba mal. Yo había puesto goals en el documento y era goles en castellano. Entonces, lo primero que voy a hacer es, le voy a decir, voy a renombrar el atributo goal en toda la tabla. Lo ejecuto y me dice que actualizó 3 tablas. El segundo es, cabezazo no lo estoy usando. Y me olvidé de poner cuántos partidos tenían cada uno de los jugadores. Entonces voy a decir, remover un cabezazo y agregarme los partidos para el número 1, que es Cristiano Ronaldo. Lo mismo, remover el cabezazo, corregí la edad, porque estaba mal, e insertame los partidos para Messi. Y en el caso mío, lo que vamos a hacer es, vamos a setear Oracle Ace en verdadero. La verdad que la edad mía me voy a bajar 10 añitos como para quedar un poco más joven, y me voy a poner la cantidad de partidos también. Fíjense que en este caso no le estoy pasando un valor fijo. Estoy usando la sintaxis de notación por puntos, donde estoy en la tabla la tabla J, la columna JSON, el elemento de edad y el valor numérico. O sea que lo que esté guardado en este lugar, lo convierto en numérico, que ya es numérico de por sí, pero no aseguro, y le resto 10 años, le resto 10. Entonces vamos a correr esta última consulta, y también me apareció una fila actualizada. Lo que vamos a ver a continuación es qué me devuelve la misma consulta que corrimos antes, una vez que hice todas las actualizaciones. Ahora sí vemos que los goles y partidos aparecen, porque cambiamos el nombre del elemento y porque insertamos la cantidad de partidos. También ahora yo, al bajarme algunos añitos, entro dentro de la lista de jugadores menores de 40. Acá vemos los torneos que ganaron cada uno y aparece Oracle Ace acá. O sea, en este caso, distintas operaciones en la misma sentencia. En un solo update, en un solo viaje, inserté un elemento, modifiqué otro, inserté otro elemento. Removí un elemento, acá renombré todos los elementos. Esto me permite hacerlo en una sola operación a la vez, y lo hace en forma binaria, y lo hace navegando la estructura de árbol que ya habíamos visto antes, con lo cual es sumamente eficiente. Este es rápidamente un ejemplo de la función JSON Transform y cómo utilizarlo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos más avanzados de cómo consultar con JSON Transform. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos y devolvemos el promedio, la suma de todos los torneos que ganó cada uno. Vemos el apellido y la suma de las cantidades de los títulos. En este caso estamos recorriendo todos los títulos
agarrando la primera cantidad y sumándola. Esto es otra cosa que se puede hacer a partir de Oracle 20C. Actualizamos, removiendo todos los títulos donde la cantidad es mayor que 0 y volvemos a hacer la misma consulta. Si ustedes se fijan, antes tenían 32, 36 y 7 títulos y después de remover quedaron en 22, 12 y 7. Este es otro ejemplo de donde podemos estar removiendo elementos. Acá estamos removiendo, pero no un elemento en punto A, sino que estamos removiendo todo el objeto título cuando la cantidad es mayor que 4. Estas son operaciones que son muy eficientes y que si teníamos que hacerla en modo carácter, digamos, con un JSON en modo carácter, lo que hacía era tener que hacer todos los reemplazos recorriendo en forma completa el documento. Como vimos anteriormente con el ejemplo que armamos con las tablas de la base de datos, un documento que pueden ocupar cientos de kilobytes y se hace muy ineficiente. Con la estructura de árbol y con la compresión se hace mucho más rápido y mucho más eficiente actualizar estos datos. Y por último lo que vamos a ver es algunos errores. Acá voy a forzar algunos errores. Primero voy a hacer un insert de partidos para el jugador número 1. Después voy a hacer un insert y le voy a decir que ignore el existente. Y después voy a hacer una consulta, y después voy a hacer un insert y voy a hacer un replace. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir en este caso? Vamos a hacer los dos. Corrimos todos juntos y lo vemos todos juntos. En el primer caso, intenté... perdón. Vamos a volverlo a correr. Voy a intentar insertar partidos. Y le voy a poner 1234. En este caso ya existe partido. Acá tenía el borrar script. Como ya existe, me va a generar un problema. A continuación, le voy a decir que lo inserte ignorando los existentes y voy a consultar y me va a mostrar el valor anterior. Y por último voy a insertar haciendo el replace y al consultarlo me va a mostrar el nuevo valor. Vamos a probarlo de nuevo. Perdón. El primer ejemplo, cuando yo traté de hacer un insert, me genera error. No, lo que pasa es que borré la tabla. Bueno, se los voy a contar. Me metí la pata, me apuré y metí la pata. En este primer ejemplo, cuando yo quiero hacer este insert, me da error, porque el elemento ya existe, no me deja insertar uno que ya existe. Si yo le pongo insert con la opción ignorar inexistente, no hace nada, me va a parecer que lo actualizó, pero no va a hacer nada. Cuando yo lo consulte me mostraba el viejo valor. Entonces, el update me dijo sí, una tabla actualizada, pero cuando consulto no me cambió nada. Por eso, en este caso, si yo quiero insertar y existe la posibilidad de que ya esté ese valor, le puedo decir que haga el replace. Con el replace no me da error y me lo actualiza. Convierto el insert en un set. La verdad que antes de escribir esto directamente usamos set y set hace insert o update, con lo cual es mucho más eficiente y es mucho más sencillo. Y el segundo ejemplo era parecido. Acá quiero hacer un replace de expulsiones. Como expulsiones no existe, esto me iba a generar nada, y cuando yo lo veía no me lo traía. Si le decía replace con error on missing, me iba a generar un error, porque me dice estoy tratando de reemplazar algo que no existe, y le estoy diciendo que cuando no existe, me da un error. Y por último le puedo hacer un replace con la opción create on missing, que en este caso sí me lo modifica, digamos, al no existir lo agrega. De nuevo, en vez de hacer un replace con create on missing, es más sencillo hacer un set. Replace y insert, uno hace un update y el otro hace el insert. Pero si yo quiero asegurarme de que el resultado quede, es más sencillo hacer el set. Bueno, vamos a pasar rapidito a las últimas partes. Otro tema que se incorpora en esta versión es soporte al estándar RFC 8259. Este estándar lo que nos permite es tener elementos escalares en el primer nivel de JSON. O sea, tener un JSON que directamente el elemento sea un escalar. Esto no existía en el estándar JSON, se incorporó en el 2014 y en el 2017 en estos dos estándares que vemos acá. Y Oracle recién lo incorpora en la versión 20.
dentro del formato binario y necesita que la base de datos esté en modo compatible igual a 20. Si no está en modo compatible igual a 20, se sigue comportando como las versiones anteriores. Entonces, lo que podemos hacer es insertar, o en este caso estamos consultando y le preguntamos si esto es un JSON. En todas las versiones anteriores nos iba a dar error. Ahora esto, si está bien configurado, nos va a decir que esto es un JSON, porque es un escalar. Y si necesitamos que se comporte como la versión anterior, o sea, que siga considerando los JSON escalares como algo equivocado, se le puede poner la opción Disallow Scalars, cuando consultamos si es un JSON. Y acá están los ejemplos, pero es más divertido y práctico verlos acá. Acá vamos a contar de la tabla de JSON, perdón, vamos a contar cuáles estos son JSON en cada uno de los casos. Acá vemos que la primera consulta me devolvió 1, o sea que esto es un JSON. Este escalar es un JSON. Es un escalar que es un texto. El segundo me devolvió 0. Esto no, porque esto es un literal, no tiene un formato JSON. Para que tenga un formato JSON, el literal tiene que estar entre comillas. El tercero es este, también es un JSON, y es el valor true, es un valor de tipo binario. El cuarto, 20.0, también es un JSON. Y acá vemos el mismo soy un JSON que funcionó acá cuando tengo la opción Disallow Scalars o cuando tengo la opción Allow Scalars. En la primera me dice que no es un JSON porque le dije no consideres a los escalares como JSON, y en la segunda me dice que sí es JSON. Y lo que vamos a hacer a continuación es crear una tablita. La columna la creamos de tipo CELOP en vez de JSON, es lo mismo, y le ponemos un check con la opción de que es un JSON y que permita los escalares. Vamos a probar con un elemento vacío, un array vacío, con un texto, con un valor numérico, con un valor booleano y con un valor numérico, y vamos a ver la columna y vamos a ver qué tipo de dato JSON tiene cada uno de estos. Después vamos a volver a crear la misma tabla. Vamos a deshabilitar los escalares, vamos a hacer la misma carga y vamos a ver qué tipo de datos tienen cada uno de ellos. Si corremos la primera parte, tengo que correr toda la query, perdón. Ahí están todos los inserts. Y me dice que el primero es un objeto, vacío, pero un objeto. El segundo es un array, vacío, pero un objeto. El tercero es un string. Esto no existía, la posibilidad de tener un string como elemento, como tipo en el raíz. Lo mismo con un booleano, lo mismo con un numérico. Vamos a hacer lo mismo con la opción Disallow Scalars. Nos va a tirar errores porque no los va a permitir insertar y tenemos solamente dos valores, el objeto y el array. Este es el estándar viejo de JSON y ahora lo que podemos hacer es permitir tener escalares en el primer nivel de un documento JSON. Y vamos a ir cerrando de forma rápida. Hay algunas mejoras en la sintaxis de SQL y JSON. Se puede utilizar JSON Scalar para construir un JSON escalar. Y se pueden usar average, count, sum a nivel de un array para generar información. ¿Por qué es importante el JSON Scalar? Porque nos permite separar esta cadena, que es un JSON que está compuesto de un elemento, de esta cadena que es un escalar. Si yo quiero tener un elemento solo que sea un literal, pero que justo tiene el mismo formato que un elemento JSON, lo puedo construir con la función JSON escalar. Vamos a verlo eso súper rápido, es muy sencillo. De nuevo creamos una tablita con una columna JSON y vamos a insertar esto como JSON, A1 como JSON, y vamos a insertarlos como escalar algunos otros datos. Entonces acá vemos que esto que insertamos como JSON es un objeto, pero el mismo texto que insertamos como JSON escalar es un string. Y si se fijan, las comillas están en distintos lugares. Acá me dice que hay un elemento A que vale 1,
Acá me dice que hay directamente un escalar, que es todo esto. Después tenemos la opción de tener una fecha, un timestamp y un number. Recuerden que fechas y timestamp no están dentro del estándar JSON, no es un tipo de dato que puede tener JSON, pero sí puede guardar OSM. O sea, cuando nosotros guardamos datos en Oracle, en el formato OSM, podemos guardarlo con nuestro propio tipo de datos nativo, date, timestamp, intervalo, sin necesidad de transformarlo en un string y después volver a transformarlo al momento de tener que usarlo en otra parte de nuestra aplicación. Con lo cual, esa es otra de las ventajas que tiene guardar los datos en formato binario en formato OSM de Oracle. Así que bueno, esto fue todo respecto a las novedades y ahora voy a dedicarle el último minuto a Oracle Autonomous JSON Database. Es una presentación de una sola página. Es un nuevo producto en la nube de Oracle, fue presentado el 13 de agosto, yo ya tenía la demo casi toda armada y dije, uy, esto me vinieron a sacar algo nuevo, me cambian todo. No, en realidad no cambia absolutamente nada. Es una base de datos autónoma, es una especie de Autonomous Transaction Processing, la base de datos para procesamiento de transacciones que ofrece Oracle en la nube, pero incluye el formato JSON nativo, es 75% más económica que ATP, o sea, el precio de la hora de la misma instancia es más barata, y dice Oracle que es 30% más económico que Atos, que es la base de datos JSON de MongoDB en la nube. Y lo que me llevó a decir es, ¿por qué 75% más barato que Autonomous Transaction Processing? Bueno, justamente porque está hecha para competir con Atlas solamente, y tiene un solo truco, un solo contra, que es que solo se pueden guardar en una base de datos JSON 20 GB que sean datos no JSON. No tiene límite de JSON, podemos guardar terabytes de JSON pagando por el almacenamiento, pero datos en formato nativo de Oracle, o sea, en tabla, en nuestros datos que no sean JSON, solamente 20 GB. Esa es la diferencia, lo que separan a este servicio, Autonomous JSON Database, del tradicional o ya conocido, porque lleva un año en el mercado, Autonomous Transaction Processing. Esa era la gran diferencia. Es una cuestión de marketing y de pricing, digamos, una cuestión de competir contra Atlas, que es un producto de MongoDB. Pero básicamente sigue siendo una base de datos Autonomous Transaction Processing, y en un solo clic, si necesitamos convertirla de AJD a ATP, la convertimos y lo que se hace es se libera esta restricción y empezamos a pagar obviamente la nueva tarifa. Estos bonus tracks, ya está la presentación del año pasado mía, si la quieren ver, si les interesa, y hay un pequeño resumen de qué es lo que fue incorporándose, solamente se los muestro para que lo sepan. Cuando descarguen la presentación, si les interesa, pueden ver, y pueden ver la del año pasado también, está todo en mi blog, está todo el material. La documentación, me tuve que guiar por la documentación oficial y los office hours del equipo de difusión de Oracle, que la verdad que son muy interesantes. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la presencia, por estar acá, por acompañarnos. Espero que les haya resultado interesante. Acá está el Hola, link. Lisandro. Una Sí. cosita, perdón. Mirá ¿Sí? que tenemos consultas, antes de cerrar. Sí, yo porque eran 45 minutos y quería cerrarlo en el tiempo, pero no hay problema. Lo único que, ahora si querés me las pasás, Rita, lo único que les quiero contar es, no soy un experto en JSON. Me encontré trabajando en mi trabajo normal con que distintos programadores, distintas personas, distintos equipos de trabajo empezaban a trabajar con JSON y lo empezaban a manejar y guardar de distintas formas. Lo serializaban y guardaban comprimido, lo guardaban como texto, hacían un montón de cosas raras. Entonces dije, hay que ver si la base de datos no ofrece algo para ya manejarlo, y bueno, me pasó en el proyecto ese, en particular era con SQL Server, que también tiene una forma de guardar objetos como JSON y lo fue agregando, y fui empezando a trabajar y comparar, y me fui interiorizando los últimos años en cómo lo guarda internamente Oracle y cómo lo maneja internamente Oracle. Pero no soy un súper experto, así que no hay problema con las preguntas, espero poder estar a la altura de las circunstancias. Bueno, te voy contando lo que nos preguntan. Dicen, por un lado, vamos a tener los códigos de los ejemplos utilizados para usarlos como referencia. Sí, está todo acá en mi blog. Hay
una página, digamos, está el blog con todos los artículos, voy escribiendo y hay una solapita donde aparece el material del evento, y está todo el material, todas las charlas, tanto la PPT como los scripts de demo, sí. Además, Van perdón. a tener que, sí, van a tener que, para probarlo, van a tener que crearse una base de datos autónoma en 20C o esperar a que salga la 20C. Pero sí, sí, está todo disponible. Sí, también les quería recordar que esta sesión está siendo grabada y va a ser publicada en nuestro canal de YouTube de la OUC. Bueno, otra consulta que tenemos es, Sí. hola, José Antonio nos pregunta cómo se debe estructurar el select para devolver un feature como formatos JSON. Un feature, no termino de entenderlo. Ok. Si me lo quiere aclarar. José Antonio González Trejo, si querés enviar alguna aclaración, estamos en línea. A ver, cuando esté liberada la versión y esté el cliente, normalmente ustedes hacen un select del JSON y lo va a devolver y lo van a ver por pantalla sin problema, porque lo convierte a formato nativo visible. Lo mismo que ustedes hacen un select de un date. El date se guarda en forma binaria en la base de datos, un date, un timestamp, pero internamente cuando ustedes hacen un select lo demuestra y lo muestra con su formato. Lo mismo pasa con el JSON, lo va a mostrar como texto. En esta versión del cliente, como lo devuelve y le dice, te estoy pasando un tipo de datos JSON, el cliente no sabe que existe el tipo de datos JSON todavía. Por eso genera ese error. Si la pregunta viene por ese lado, es ese. Bueno, Eddie Molina nos pregunta, ¿por defecto la opción escalar está habilitada o deshabilitada? No, a ver, por defecto va a estar habilitada siempre y cuando esté la base de datos en modo compatible 20. Cuando cambiamos el nivel de compatibilidad a 20, significa que estamos usando todas las features disponibles en la última release, y eso es incluir los escalares, con lo cual ahí habría un cambio en cómo se comporta el software. Por eso, cuando ustedes instalen una 20C, por defecto arranca todavía compatible con versión 12. Lo que tienen que decir es, yo necesito trabajar con le tengo que cambiar el nivel de compatibilidad a 20, y si en algún caso necesito que ese no lo permita, le pongo el disallow. Pero sí, por defecto va a estar permitido. Richard Ugalde nos pregunta, ¿existe algún curso Oracle sobre JSON en base de datos o algún partner que brinde un curso sobre este tema? La verdad no lo busqué, no creo que sea un curso porque tampoco es tanto material. Lo que sí, si se fijan en el blog, en las referencias, hay 2 charlas de más de 1 hora, el Office Hours que hace la gente de Oracle, y están muy buenas y básicamente explican todo esto con ejemplos parecidos o similares, y está todo muy detallado. Sí hay unos cursos nuevos que me aparecieron cuando entré para Autónomo JSON Database, sí ofrece ir a hacer cursos y ofrece hasta un lab virtual. En mi blog también, en uno de los artículos de hace un mes más o menos, figura una lista, hay un montón de labs virtuales que ustedes pueden hacer conectándose al Oracle Cloud de Oracle y hacen toda una práctica guiada con ejemplos, y es probable que haya algo de JSON ahí. La verdad no estoy seguro. También nos pregunta si estas estructuras JSON facilitan en algo el uso de ORDS. No es que lo faciliten más o menos, o sea, es una forma mucho más eficiente de almacenarlos y de modificarlos. Sí, o sea, si cuando queramos trabajar con ellos, si usamos el formato JSON, o sea, si en vez de guardarlo como un CLOP, lo estamos guardando como un OSM y usamos la nueva función como transform, todas nuestras operaciones que tengan que ver con lectura y más que nada con escritura, con modificaciones, van a ser muchísimo más eficientes. Y las consultas también, porque de nuevo no tienen que recorrer todo el texto, no tiene que buscar la cadena, sino que directamente utiliza el diccionario existente al principio y el árbol de estructura para encontrar todos los lugares donde tiene que ir a hacer la búsqueda.
Tenemos otra pregunta de Leonel González. ¿JSON Transform es igual a un merge? Es la versión avanzada del merge patch. Existía, en realidad no existía. En la versión 19 se introdujo una función que se llama JSON Merge Patch, que no es tan potente como JSON Transform, digamos. Entiendo que de ahora en más habría que usar JSON Transform y no usar JSON Merge Patch, porque es más completa y más eficiente, pero la podemos usar solamente cuando utilizamos un JSON en formato awesome de Oracle. José Antonio González Trejo nos pregunta, ¿es para el manejo de Spatial Oracle? Ya en versión 19 existen funciones que permiten guardar datos espaciales de Oracle Spatial en JSON y eso está en la charla, está comentado en la charla del año pasado, que la pueden ver acá. La verdad que no tengo experiencia trabajando con datos de Spatial ni en modo tradicional, ni guardando esos datos en JSON, pero sí hay ya desde la versión 19, esto no cambia en la 20, o sea, lo que cambia en la 20 es la forma en que se puede guardar. Estamos guardando los datos de una forma mucho más compacta y rápida de consultar y rápida de actualizar. Ya en la opción de guardar datos espaciales en un JSON, en Oracle ya estaba en Oracle 19. Está un poquito comentado en la charla del año pasado, que lo pueden descargar de la misma página, están las dos, pero la verdad nunca lo usé. No sabría cuán fácil o difícil es para verlo. Acá la misma persona, José Antonio, no sé si es una aclaración o una pregunta, pero te comento los últimos dos comentarios que hizo. En la base de datos está como SDO-geometry y es para el manejo de coordenadas en un mapa. Claro, Supongo que está hablando de lo mismo, ¿no? Sí, el tipo de dato SDO Geometric se puede guardar dentro de JSON, es un tipo de dato más, se puede guardar dentro de un JSON. O sea, eso ya se podía en la versión 19, o sea, podemos tomar ese dato y guardarlo adentro de un JSON. Pero la verdad no conozco nada de Spatial. O sea, conozco para qué sirve, para qué es, pero nunca lo usé. Pero sí, ya en la versión 19 se pueden guardar datos geométricos, o sea, con el formato de tipo de datos de SDO Geometry se puede guardar dentro de JSON. Ok, José Antonio dice muchas gracias y nosotros también te decimos muchas gracias en nombre de la OUC y muchas gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes por estar acá presentes y bueno, los invito a que se descarguen la presentación, el material y que cualquier duda o consulta también me lo pueden hacer llegar desde cualquiera de los medios, está ahí el Twitter o lo que sea. Gracias. Gracias Rita por